El ejército mexicano ha lanzado uno de los operativos más fuertes de la mano del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. ¿Qué tan peligroso era el Rino, ese narcotraficante recientemente detenido por el que las Fuerzas Armadas decidieron desplegar este operativo? En este video te platicaré del código rojo emitido en Uruapan y de otros operativos lanzados por el ejército en colaboración con alcaldes y gobernadores en varios puntos clave del país, como el operativo de respuesta ante un enfrentamiento entre sicarios en San Ignacio o el rescate de una mujer secuestrada en Culiacán. Te platicaré también de la negociación que inició un líder de la barredora con el gobierno de México para convertirse en testigo protegido y de la infiltración de la delincuencia organizada al gobierno de Sinaloa, sin dejar de lado la balacera ocurrida durante la grabación de un videoclip. Este video pareciera ser diverso, pero tiene un punto de unión: los operativos coordinados de las Fuerzas Armadas con gobiernos de toda la República. ¿Qué ha pasado en las últimas horas en Uruapan y en qué acabó este código rojo? Aquí te lo cuento. Muy buenas noches, pueblo de Uruapan. Me estoy conectando. En este momento nos estamos movilizando. Los reportes que se están haciendo de que presuntamente hay grupos armados que quieren ingresar a Uruapan. Han pasado más de 24 horas de que fue activado el código rojo en Uruapan, Michoacán, ese municipio gobernado por el independiente Carlos Manzo, también conocido como el Bukele mexicano, por su combate frontal y polémico a la delincuencia organizada. Mucho ha pasado en las últimas horas en este municipio. Para empezar, llegaron las Fuerzas Armadas y se ha implementado un fuerte dispositivo de seguridad en la región. Antes de hablarte del operativo, permíteme hablarte del detenido. ¿Por qué tanta movilización tras una detención? El video que te mostraré a continuación lo ilustra. Él es el detenido, identificado como René, alias El Rino, presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio de Uruapan. El Rino fue detenido este 27 de agosto. Sorprendentemente fue atrapado por policías municipales. Digo sorprendentemente porque no es común que municipales detengan a líderes delincuenciales debido a su deficiente equipamiento. Sin embargo, así ocurrió en Uruapan. Las autoridades informaron que los policías aseguraron un arma de fuego, cartuchos, droga, dinero en efectivo y un dron. El alcalde Carlos Manzo lo identificó como presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación en el municipio y lo acusó de ser uno de los principales generadores de violencia en la ciudad. Sin embargo, la detención no dio paz al presidente municipal. De inmediato, el edil activó el código rojo en el municipio, medida que implicó la suspensión de actividades y el resguardo de la población en sus domicilios. Muy buenas tardes, pueblo de Uruapan. Les pido que me ayuden a compartir esta información de manera urgente para que la ciudadanía de Uruapan, de Michoacán, esté enterada de lo que está pasando en estos momentos en el municipio. También solicitar el apoyo al gobierno de la República, al secretario Omar García Harfuch, a la Sedena, a la Marina, a la Guardia Nacional. Hace unos momentos la Policía Municipal detuvo a 2 individuos. Uno de ellos es a quien se le señala de ser el líder delincuencial del Cártel Jalisco Nueva Generación. En un mensaje difundido a través de redes sociales, el alcalde de Uruapan confirmó la detención y pidió a los habitantes no salir de sus casas para prevenir incidentes, ya que según los reportes que había recibido, hombres armados intentaban ingresar al municipio tras enterarse del arresto. En el video, el alcalde pidió también la intervención del gobierno federal y llamó al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la Guardia Nacional y al Ejército Mexicano para que refuercen la presencia de fuerzas federales en la ciudad. A juicio del edil, por la magnitud de la detención es necesario un operativo a gran escala en esta ciudad, que es la segunda de mayor importancia de Michoacán, solo después de Morelia. Según las autoridades federales, en Uruapan hay registro de presencia de grupos delictivos como los Caballeros Templarios, los Yagras y el Cártel Jalisco Nueva Generación, los cuales mantienen disputas por el control de actividades ilícitas en la zona. De tal forma que la detención de El Rino no fue considerada como un caso menor, sino por el contrario, despertó un fuerte blindaje en la ciudad, blindaje del que te platicaré más adelante en este video. No todo ha sido Uruapan en las últimas horas. Este video corresponde a un enfrentamiento ocurrido la mañana de este 28 de agosto en el municipio de San Ignacio, en Sinaloa. Por este hecho, las autoridades locales también requirieron de la intervención de las Fuerzas Armadas. El tiroteo inició alrededor de las 8 de la mañana en las inmediaciones de los poblados de El Cantón y Las Lajas, ubicados a unos 3 kilómetros de la cabecera municipal.
De acuerdo con habitantes, los disparos se escucharon entre brechas y caminos que conectan estas comunidades, lo cual provocó que las calles queden vacías. Aunque se trató de un enfrentamiento entre grupos de delincuentes armados, tras enterarse del hecho fue que intervinieron los militares. Al momento en que hago este video, el operativo sigue en marcha y aún no hay reporte de lo ocurrido. Contrario a este otro caso, la foto que te muestro ahora fue tomado entre la noche del 27 y madrugada del 28 de agosto en Culiacán. Aquí elementos del ejército se ven rescatando a una mujer que había sido recientemente secuestrada. Este caso ocurrió en la colonia Ampliación El Barrio, en un operativo donde participaron el Ejército, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, aunque por este hecho no han sido reportados detenidos. Este es otro caso, con un detenido como protagonista. Él es Ulises Pinto Madera, mejor conocido como El Mamado. Él fue detenido acusado de ser mando del grupo delictivo de La Barredora. Su captura ocurrió el pasado 23 de julio, sin embargo, en las últimas horas se ha revelado que se convirtió en testigo protegido de la Fiscalía General de la República. Es decir, el delincuente tendrá acceso a beneficios en su juicio a cambio de dar información a las autoridades sobre las actividades ilícitas del grupo delictivo que ha puesto al senador Adán Augusto y a su exsecretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena en el ojo del huracán. De acuerdo con autoridades, El Mamado fue contratado en el 2020 como jefe de escoltas de Hernán Bermúdez cuando era secretario de Seguridad de Tabasco. También se informó que fue elemento de la Policía Federal, esa policía que por muchos años estuvo al servicio de Genaro García Luna. Allá en la sierra del estado de Durango. En tanto, en el estado de Durango han sido los delincuentes quienes han retado a las autoridades. El pasado 27 de agosto fue reportada una aeronave en el centro de la capital lanzando por los aires volantes en los que acusan a servidores públicos, políticos y personajes locales de presuntos vínculos y como protectores de un cártel al que le llaman los Cabrera Mayosetas. Los papeles aparentaban portar el sello de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, además de que mencionan ligas con la facción de los Mayos del cártel de Sinaloa. Al momento, ninguna autoridad se ha pronunciado sobre este hecho, que por cierto, se trata del segundo acontecimiento en su tipo, luego de que en enero de este año fueron lanzados volantes similares. Otro reto lanzado por la delincuencia organizada es la exhibición de 3 narcomantas en Ensenada, Baja California, en donde acusan al vicealmirante del ejército Daniel Escobedo de no respetar acuerdos relacionados con la protección de cargamentos de droga. En la narcomanta, el grupo delincuencial se identifica como el Cártel Jalisco Nueva Generación y le pide al vicealmirante contestar el teléfono. En tanto, también en las últimas horas se ha revelado la existencia del caso Zarigüeya, con el cual el gobierno federal dio seguimiento a informantes infiltrados en el gobierno de Sinaloa, tanto en el periodo del priista Quirino Ordaz como del morenista Rubén Rocha Moya. Esta operación ha sido conocida gracias a una filtración de Guacamaya Leaks, el cual es ese gran hackeo al ejército mexicano que el gobierno federal no ha querido reconocer que la información filtrada es completamente verídica. Son pelotazos. Este es otro caso que alertó a las Fuerzas Armadas. Este video fue grabado el 26 de agosto en el ejido La Estrella, municipio de Linares, Nuevo León. Quienes graban son integrantes del grupo norteño Evelio y su grupo Diamante. De acuerdo con los músicos, el tiroteo inició cuando apenas filmaban la segunda escena y el material captado con teléfono celular, allí se escuchan ráfagas mientras los presentes se alejan de la presa de la zona. Posteriormente, el grupo realizó una transmisión en vivo en su página de Facebook para explicar lo ocurrido y tranquilizar a sus seguidores. Ellos están bien. Muy buenas noches, pueblo de Uruapan. Me estoy conectando. En este momento nos estamos movilizando por reportes que se están haciendo de que presuntamente hay grupos armados que quieren ingresar a Uruapan. Esta información es importante que me ayuden a compartirla. Los actualizo de lo que pasó en el transcurso de la mañana. La Policía Municipal logró detener a una persona apodada El Rino, quien en los reportes por la misma ciudadanía y reportes de inteligencia
Es señalado de ser jefe de plaza del cártel Jalisco Nueva Generación de la región de Uruapan y en gran parte. Es así como regresamos a Uruapan, ya con el blindaje hecho tras la detención de El Rino. En las horas posteriores y todavía al momento en que publico este video, permanece un operativo a la altura de la colonia Jardines del Pedregal. Aquí hay elementos de los 3 niveles de gobierno, el municipal, estatal y federal. De acuerdo con los reportes oficiales, el operativo comenzó la noche del 27 de agosto y fue coordinado por la Secretaría de Seguridad Pública en trabajo conjunto con la Policía Municipal de Uruapan. Las acciones han incluido patrullajes continuos en zonas urbanas y rurales del municipio, recorridos preventivos en vialidades de acceso y salida, inspecciones en puntos estratégicos y el monitoreo permanente de cámaras de videovigilancia en la demarcación. La finalidad operativa se ha centrado en inhibir desplazamientos de células armadas y detectar movimientos inusuales vinculados con intentos de ingresar a la ciudad. Todos estos trabajos han sido consignados por el alcalde Carlos Manso en las últimas horas. Todavía al día siguiente de la captura, este 28 de agosto, las autoridades estatales y municipales continúan con la supervisión de cámaras de videovigilancia y con los recorridos coordinados para prevenir acciones violentas, especialmente en accesos carreteros y colonias señaladas como prioritarias por los servicios de inteligencia locales, aunque el código rojo ya fue desactivado. Es así, con este fuerte operativo, que las Fuerzas Armadas han decidido sumar esfuerzos de la mano con el alcalde de Uruapan, a quien muchos ya lo ven como candidato a gobernador. ¿Tú qué opinas? Te leo. Y estamos en estos momentos haciendo un rondín de vigilancia. Salí a hacer recorrido para supervisar que todo esté en orden. Hasta este momento hay una aparente calma. Todo está funcionando con normalidad, a reserva de detalles que van saliendo en el transcurso del día en materia de seguridad y en otros aspectos. Pero bueno, mantenemos durante las horas de la madrugada, mantuvimos el código rojo, estuvimos supervisando en diferentes puntos de la ciudad, entradas y salidas de Uruapan, esto con la finalidad de prevenir y salvaguardar a la ciudadanía ante alguna reacción del crimen organizado o de delincuentes que se vieron afectados tras la captura de esta persona que se le señala como jefe de plaza del grupo criminal denominado Cártel Jalisco Nueva Generación, apodado El Rino, que fue detenido ayer por la Policía Municipal. Quiero decirles que esta persona que se le señala de pertenecer a esa organización y que se le señala también de ser la cabecilla que operaba no solamente en la región de Uruapan, en los municipios cercanos a Uruapan, sino que también hay información de que tenía un historial delictivo señalado en otros puntos del estado de Michoacán. Pues hizo una detención muy importante el día de ayer, por eso mantuvimos y alertamos a la ciudadanía, tuvimos que activar el código rojo, porque ante todo se tienen que tomar las medidas ante un hecho de esta magnitud. Afortunadamente no ha habido situaciones hasta el momento que lamentar o de gran magnitud, pero bueno, nos mantenemos atentos, nos mantenemos al pendiente de que todo se lleve en orden.